Hola, hola. David, ¿ya estás aquí? Hola, veo que ya tenemos invitados aquí. Buenas tardes a todos. David, ¿estás conectado? Vamos a dar algunos momentos para que nos podamos incorporar todos los que vamos a estar. Ya veo que está Diana. Ya veo que está Adriana. Buenas tardes. Perfecto. Bien, pues gracias a todos por sumarse a este esfuerzo a través de Fondo Guanajuato ADMIC León AC. Mi querido amigo, colega y aliado David Barroso nos invita a platicar de un tema importante hoy que tiene que ver con el autoconocimiento y el liderazgo. Y no sé si mi querido David quiere hacer alguna pregunta, algún comentario para arrancar. Hola, Vianait. Bien, pues vamos avanzando, colegas. La parte interesante en el proceso del autoconocimiento, y me gustaría hacer una pregunta de manera específica para todos los que se están sumando. Hola Julia, buenas tardes. Es qué tanto estamos conscientes de nuestro conocimiento personal, de nuestro propio autoconocimiento. ¿Alguien me pudiera responder qué tanto se conoce a sí mismo? Mi querida Diana, algo que nos quieras compartir con respecto a tu conocimiento personal y qué tanto te conoces. Bien, la parte importante del autoconocimiento es nuestra propia capacidad de reflexionar y de poder entender en qué momento de la vida estamos. Digo, entendemos que el proceso en el que estamos viviendo actualmente en la pandemia, en el encierro y en este tema de tener incluso que empezar a incorporar herramientas de trabajo en casa, nos llevan inmediatamente a este proceso de poder reflexionar de cuáles son nuestros conocimientos y para qué estamos preparados. Y entonces aquí básicamente la idea es que ustedes escuchen un concepto que es muy interesante, que viene muy evolucionado y que tiene que ver con la progresión del autoconocimiento. Yo, Jaime Rosas Albarrán, soy un especialista en el sector financiero, en todo el tema de administración de riesgos para empresas, para personas y para familias. Y entonces en este proceso, bueno, pues yo tengo una capacidad técnica, un conocimiento y una experiencia derivado de eso. Sin embargo, puedo poner un ejemplo. ¿Quién de ustedes se ha subido a conducir una motocicleta? ¿Alguien ya ha manejado una motocicleta? Bien, en el proceso del manejo de la motocicleta en un estado como el de Guanajuato hoy, se presenta un reto importante porque para poder manejar una motocicleta no solo tenemos que tener una motocicleta, la parte importante es necesitamos tener una capacitación específica con respecto al manejo de la motocicleta por un instructor especializado y adicionalmente sacar una licencia para poder conducir una motocicleta. A ver, Via Night, tú ya tienes tu certificado de capacitación para manejar motocicleta. Elena dice que no ha manejado nunca, nunca ha conducido una motocicleta. Y bueno, aquí la parte importante del primer elemento en nuestro manejo del conocimiento. Hay 4 fases en la progresión del conocimiento y la primera fase importante, chavas, chavos, es no sabes que no sabes.
y es muy común que todos estemos en el proceso del desconocimiento o de la ignorancia total en muchos temas de la vida. Sin embargo, es importante entender que el siguiente paso de esta progresión del conocimiento es ya en el momento en el que me preguntan si no sé manejar una motocicleta, pues yo me doy cuenta que nunca he conducido una motocicleta y tampoco tengo los elementos técnicos para identificar qué se requiere para manejar una motocicleta. Entonces ahí pasamos a la segunda parte de la progresión del conocimiento, y esta parte de la progresión del conocimiento se llama sabes que no sabes. Y entonces aquí se vuelve muy importante primero entender no sé qué se requiere para manejar una motocicleta, luego voy al siguiente paso, ya sé que no sé cuáles son los elementos para manejar una motocicleta, y entonces ya cuando alguien me dice y voy a los requisitos con una autoridad específica, me dicen necesitas tener una capacitación técnica a través de un instructor especializado en motocicletas, dependiendo del tamaño de la motocicleta que vas a manejar, tener unas horas específicas de manejo para efecto de que te podamos hacer la prueba de manejo y en todo caso darte la licencia, y que conozcas cuáles son las obligaciones en función del reglamento de tránsito para efecto de que puedas conducir la motocicleta. Y entonces pasamos a la tercera fase del conocimiento, que se llama sabes que sabes. Y entonces aquí se vuelve muy importante ir evaluando cada uno de nuestros procesos de conocimiento, porque a partir de ahí vamos agarrando experiencia, vamos agarrando especialización, y la parte más importante, que nos vamos a volver personas autónomas en el manejo en el manejo de la motocicleta, y va a llegar un momento en el que las horas vuelo que tengamos en el manejo de la motocicleta nos van a llevar a que ese vehículo particularmente sea una extensión de nosotros, y que muchos de los procesos mecánicos para conducir la motocicleta, desde el momento del encendido, que tengo que apretar el clutch, generar aceleración, por supuesto, tener en neutral la motocicleta para poderla encender, y luego todas esas horas de vuelo con el tema de las indicaciones que debo seguir para el manejo en cuanto a equipo de seguridad, en cuanto a qué carriles utilizar para manejar. Entonces es donde nos empezamos a volver expertos en este proceso de especialización, y pasamos al cuarto tema. No sabes cuánto sabes. Y entonces aquí quienes han conducido automóvil hoy, cuando están encendiendo el vehículo, se preguntan cómo hay que encenderlo. ¿Alguien me pudiera decir? Van y piensan y reflexionan, tengo que encender el vehículo. No, entramos en un proceso automático de encender el vehículo, agarrarlo y empezar a manejar. Y entonces ese proceso de la progresión del conocimiento es muy importante que la conozcamos, porque a partir de ahí vamos identificando otros procesos del conocimiento que son importantes en el último tema que vamos a tocar, que se llama liderazgo, y cómo el liderazgo puede ser muy importante en estos momentos, con el objeto de manejar equipos de trabajo a distancia, de poder trabajar en familia en temas domésticos, de poder trabajar con la familia desde el punto de vista de nuestra situación laboral en casa, y de cómo tenemos que organizarnos para no interrumpirnos, no estropearnos el trabajo que cada uno estamos haciendo. Entonces, por eso se vuelve muy importante que en este proceso de la progresión del conocimiento todos vayamos identificando cómo se mueven estos cuatro niveles. No sabes que no sabes, sabes que no sabes, sabes que sabes, y el cuarto y más importante, no sabes cuánto sabes. Y ahí es donde nosotros tenemos que explotar todas nuestras habilidades, porque ese conocimiento se va quedando almacenado en nuestra memoria, en nuestro cerebro, y nos empezamos a volver cada día más competentes. ¿Alguien tiene alguna pregunta de las personas que están ahorita interactuando en el chat? ¿Alguien que desee preguntar algo, hacer algún comentario? ¿Nadie?
no se abarroten, es importante que no se abarroten con el objeto de que podamos participar todos en el proceso. Nadie desea preguntar nada. Bien, vamos a pasar al segundo elemento que es muy importante en el proceso del conocimiento y tiene que ver con un ciclo que llamamos el ciclo del pensamiento. El ciclo del pensamiento nos lleva necesariamente a dos elementos adicionales que son vitales y con los que estamos actuando todo el tiempo. El pensamiento es el origen de muchas de nuestras emociones, excepto de aquellas emociones que son estrictamente instintivas desde el punto de vista de la conservación de la salud o la vida. En el proceso de riesgo hay unas que son tremendamente instintivas. Sin embargo, más del 90% de nuestras emociones tienen que ver necesariamente con las emociones que vamos generando en el proceso. Y entonces esas emociones pueden ser emociones positivas o negativas, favorables o desfavorables, que van impactando todo el tiempo en dos aspectos adicionales: en las decisiones que voy tomando y en las acciones sobre esas decisiones. Entonces, tengo un pensamiento, les voy a poner el ejemplo específico porque es muy común, sobre todo a las personas que les podemos tener miedo a los perros. Vamos saliendo de casa y justo antes de cerrar la puerta tenemos un perro grandotote ladrándonos afuera de la puerta de nuestra casa. Y eso a muchos de nosotros nos genera un miedo, un pavor, un pánico, una ansiedad. Y entonces depende de nuestra decisión en función de la emoción de miedo o de pánico, de cómo voy a reaccionar ante el perro. Y ahí, pues mi primera alternativa vital es replegarme hacia atrás y cerrar la puerta. Sin embargo, tengo la necesidad de salir porque tengo urgencia y entonces ese reflejo instintivo de cerrar la puerta y quedarme encerrado me inhabilita para efecto de poder hacer la actividad que quería yo hacer fuera de la casa. Entonces, ¿cómo trabajamos nuestro proceso de pensamiento para efecto de que esa emoción negativa pueda ser corregida en ese momento desde el punto de vista de miedo y a lo mejor identificar cuáles son las herramientas para ahuyentar a ese perro en ese proceso de miedo que estoy teniendo? Y entonces ahí voy y tomo una acción en función de la decisión. Observo a mi lado dentro de la casa y veo que tengo un palo, que tengo una piedra grande, y entonces lo que hago es salir con el palo y ahuyentar al perro. Eso, desde el punto de vista del ciclo de pensamiento, se vuelve un tema muy importante en este modelo del ciclo del pensamiento. ¿Por qué? Porque el ciclo del pensamiento nos lleva siempre de manera positiva, favorable, negativa, desfavorable, a tomar decisiones y acciones y que esas decisiones y acciones tengan una consecuencia en nuestra vida. Hoy, por ejemplo, hay mucha gente que sí estamos preocupados con el tema de podernos contagiar con el tema del coronavirus. Es una pandemia mundial y entonces tomamos la determinación consciente en nuestro proceso de pensamiento y del temor de que nos podamos contagiar, de evitar salir de la casa si no es necesario y si tenemos que salir, entonces ponernos cubrebocas. Y entonces jugamos en el escenario. Si nosotros realmente en el proceso de la conciencia, sumando la progresión del conocimiento y este ciclo del pensamiento, nos damos cuenta de la importancia de la adecuada información para poder procesar mejor nuestros pensamientos, nuestras emociones, nuestras decisiones, nuestras acciones y esas consecuencias, nos vaya yendo mejor en la vida. Si nosotros asumimos en este proceso que la pandemia no existe, que el coronavirus es una mentira de la conspiración mundial para dejarnos más pobres y tenernos obsesionados en casa, entonces se vuelve un proceso medio complicado porque entonces no nos estamos preparando para la realidad que viene. Y siempre que digo, esta realidad que nos supera y que es inexorable, si nosotros decimos
que el virus no existe, cuando estamos dándonos cuenta que cientos de millones o miles de millones de personas se pararon en el mundo y se resguardaron para evitar el contagio, entonces no estamos aprendiendo realmente de la progresión del conocimiento ni de nuestro ciclo del pensamiento. Y entonces la pregunta importante, colega, tú que tienes una familia, que eres jefe o jefa de familia, tú que eres un empresario que tiene un equipo de trabajo, tú que eres un líder social, un líder comunitario, un líder desde el punto de vista de la capacitación y el conocimiento, si tú no trabajas con la progresión del conocimiento, aprovechas el conocimiento adecuadamente y adicionalmente haces un adecuado ciclo del pensamiento, ¿qué le estás transmitiendo a tu pareja, a tus hijos? ¿Qué le estás transmitiendo a tus colaboradores de trabajo? ¿Qué les estás transmitiendo a tus socios? ¿Qué le estás transmitiendo al entorno? Y entonces, ¿qué prefieres ser? ¿Un líder de la manada? Y lo digo desde el punto de vista positivo, hablando básicamente de liderazgo y de las formaciones que hacen los lobos para el tema de su cuidado en la manada, o simplemente vamos a ser un miembro más del rebaño que aceptamos que la desinformación y que el desconocimiento es algo natural en nuestra vida y entonces pues nos dejamos guiar por la información negativa, por la información falsa, por este tema de las conspiraciones mundiales de los ovnis y entonces seguimos sin aprender los temas importantes. Entonces, por ahí ya tenemos dos elementos importantes en el proceso del autoconocimiento que son muy importantes para que podamos trabajar el día a día. Y yo te invito a que anotes, de hecho, eventualmente quien desee tener estas gráficas de la presentación, con todo gusto nos escriben a través del chat de la página de Conexión RC Lidex o de ADMIC y por supuesto les compartimos las gráficas para que las puedan tener identificadas y vayan trabajando con estos modelos que se vuelven muy importantes en estos tiempos donde tenemos que adaptarnos rápidamente al proceso tecnológico para efecto de podernos conectar con los demás y adicionalmente de tener información que nos permita irnos adaptando adecuadamente al nuevo entorno. En la mañana tuvimos una charla y hablamos de 3 conceptos en el tema de la inmunidad de manada, que seguramente lo han escuchado con el concepto de la inmunidad del rebaño. Y es este tema del contagio comunitario de un virus específico con el objetivo de que todas las personas que se contagian puedan generar anticuerpos y la inmunidad ante ese virus, asumiendo una realidad, que el porcentaje en la estadística que se contagie, del total de contagiados, un porcentaje va a quedar afectado de manera definitiva con alguna lesión temporal o permanente o incluso con la vida. En el tema del coronavirus hablaron que la estadística del 100% de las personas que se contagiaran iban a morirse 5. Y bueno, hay países hoy como Suecia que ha asumido no cerrar sus puertas a la sociedad ni a la economía y entonces empezaron a generar la inmunidad de rebaño y asumieron en su estadística que se iba a morir el 5% de la gente que se fuera a contagiar. Y finalmente de los contagiados con temas delicados, una parte importante iba a salir, la otra iba a quedar con algunas consecuencias físicas, pero el 95% de la población iba a poder continuar con su vida de manera normal. Entonces, progresión de conocimiento, ciclo del pensamiento son temas importantísimos que tenemos que ir evaluando hombres y mujeres sin importar el género, sin importar la situación económica, con el objetivo de que podamos aprender de nosotros mismos y a partir de ahí modelar estilos de liderazgo que nos permitan ir avanzando en el camino. ¿Hasta aquí alguna duda, alguna pregunta, algún comentario o alguna reclamación? Bien, vamos a continuar.
El tercer modelo importante, y aquí les transmito la información que me dio alguno de mis líderes cuando yo tenía 25 años, actualmente su servidor tiene 50 años, y me dijo que cuando yo quisiera tomar una decisión, era muy importante, y lo reitero, era muy importante que tuviera más de 3 alternativas, que si solamente tenía 2, entonces no era un proceso de opciones, que en la medida en la que más opciones de decisiones tuviese, en ese momento tenía más oportunidades de tener éxito. Y entonces en el modelo de evaluación de escenarios planteamos un modelo donde siempre estamos evaluando en nuestras tomas de decisiones importantes 5 alternativas posibles. La primera alternativa, la peor alternativa, la que puede ser catastrófica, y enseguida evaluar una segunda opción que de acuerdo a esto, a los elementos y a la información que tengamos, sea una alternativa regular. Y luego la tercera alternativa, una alternativa que sea importante desde la perspectiva de que ya sea una opción buena para poderla llevar a buen puerto. La cuarta alternativa, que sea la opción óptima, y en esta opción óptima buscar todos los elementos, todas las herramientas, toda la información, todo el sistema de plan de acción que me permita llegar a este puerto de la opción óptima. Y luego tenemos una incluso que puede ser ideal o puede ser incluso utópica. Voy a poner un ejemplo. Yo quiero construir una nave que pueda salir del espacio. Bueno, pues esas naves ya existen. La pregunta es, ¿tengo los recursos para hacerlo? Y entonces yo quiero llegar a la Luna con esa nave. Pues puede ser mi idea utópica, sin embargo es posible hacerlo. Ya hubo un grupo de personas que lo logró y estamos avanzando para seguir viajando en el universo, y entonces es ahí donde tenemos que evaluar. Sin embargo, ¿puedo construir un helicóptero de bajo costo para poder volar en el municipio de Guanajuato? Por supuesto que sí se puede. Hoy conozco 2 personas que fabrican motocicletas artesanales y uno que tiene la capacidad desde el punto de vista de ingeniería de poder desarrollar la opción de hacer un helicóptero de bajo costo. Incluso si ustedes se meten al Facebook, en algún momento ya hay alguien que lo hizo. Entonces se vuelve importante en este modelo de toma de decisiones también encadenar el modelo de la evaluación de escenarios. ¿Hasta aquí alguna pregunta, duda, comentario, reclamación o recordatorio familiar? Si no, para continuar al siguiente elemento. Bien, todos están muy disciplinaditos, eso me da un enorme gusto. Tenemos 11 personas participando en la interacción en este momento. Y bueno, hay un modelo también que no sé si han escuchado, que se llama reflectores afuera, reflectores adentro. Y tiene que ver con el tema de cómo nos estamos relacionando con la gente de manera permanente. Y tiene que ver en el reflector afuera, pongo el ejemplo específico, siempre estamos mirando hacia afuera, estamos viendo que el pasto de enfrente está más verde, que el vecino trae un mejor coche, que la esposa del vecino es mucho más guapa, que mi amigo es más rico que yo, que está mejor preparado que yo. Y entonces ese reflector afuera puede generar un conflicto y una distorsión. Sin embargo, cuando nos metemos al proceso de reflectores adentro, nos volvemos personas mucho más observadoras del entorno, de lo que está ocurriendo en ese entorno, y la parte más importante, y es ahí donde entramos con el tema del autoconocimiento, es qué tan reflexivos nos volvemos con respecto a nuestras conductas y de qué manera nos vamos transformando en este proceso que se vuelve muy, muy importante para efecto de dejar de estar viendo hacia afuera en cosas que realmente nos pueden estar afectando cuando puedo estar trabajando hacia adentro. Entonces, reflectores afuera, reflectores adentro tiene que ver con este primer concepto,
me meto en un proceso de autorreflexión personal, de introspección, y voy modelando las conductas que me permitan relacionarme cada día con el mayor número de personas de la mejor manera. Y luego viene el concepto de siempre susceptibles a la crítica. El hecho de que yo esté mirando hacia afuera al tema del vecino me vuelve muy sensible, me vuelve de piel muy delgada. Y entonces cuando la gente me da retroalimentaciones positivas con respecto a las conductas que yo puedo asumir o que debo mejorar, asumo esas retroalimentaciones como críticas personales y como un daño que me está afectando, cuando en realidad la aportación de mi esposa, y pongo el ejemplo de mi esposa hace ratito, me hizo una observación, la estuve escuchando 5 minutos sobre su percepción de lo determinante que puedo ser y lo inflexible cuando una persona me miente y se genera un proceso de desconfianza en el tema de los negocios. Y me decía cómo hay que ir construyendo puentes. Entonces, bueno, en esta circunstancia, la contraparte de ser susceptibles a la crítica se va al tema de evitemos las críticas, no los tomemos como un tema personal, y cuando digo evitemos las críticas, nosotros dejemos de ser criticones, nosotros dejemos de generar crítica constructiva, no nos tomemos la crítica de otros como ataques personales ni como afectaciones personales, y sí vayamos y evaluemos de manera importante este tema central de la gente que nos da la información en buena lid y que aprovechemos ese conocimiento para irnos transformando personalmente y ser mejores personas. Y las que puedan estar haciendo esa crítica negativa, pues simplemente dejarlas pasar sin tener una afectación que nos pueda quitar tiempo de nuestra vida en el tema del dolor, en el tema de la afectación negativa, en el tema del sufrimiento. Vamos al tercer elemento de reflectores afuera, reflectores adentro, y es nos estresamos. A partir de la crítica nos estresamos de qué dirán, y entonces vivimos con el miedo de que no salgo a la calle, no me he visto de esta manera, no invito a la gente a que pase a mi casa, porque qué estrés de qué dirán. Al contrario, tenemos que volvernos asertivos. Y bueno, ¿qué es la asertividad? La asertividad tiene 3 momentos: el momento agresivo, el momento pasivo en el otro extremo y el momento asertivo. En el momento pasivo me está afectando la crítica, no digo absolutamente nada, me quedo pasivo y no le digo a la persona que las cosas que me está diciendo me están hiriendo, me están afectando o me están molestando. O me voy al lado agresivo, como me ocurrió el día de ayer con un colega. Me fui a la parte agresiva, me empezó a decir que el coronavirus no existía, que yo estaba loquito, y entonces me enojo y le digo que el ignorante es él, y entonces me levanto de la mesa y me voy. Eso es un proceso agresivo. Y entonces, entre la pasividad de quedarme callado, escuchando que la persona me destruya o destruya mi autoestima, como de repente asumimos que va a ocurrir, o el tema de la agresividad, de decirle, oye, pues estás loquito, la parte importante en el proceso asertivo es, oye amigo, agradezco mucho tu comentario, es tu opinión y tu convicción, yo pienso diferente, y yo te pido que en ese sentido respetes también mi punto de vista. Eso se llama asertividad, saber decir que no en el momento indicado y reforzar o refrendar nuestra posición sin generar ni un proceso agresivo ni un proceso pasivo. ¿Alguna pregunta hasta aquí? Y si no, pasamos al cuarto elemento de los reflectores. El cuarto elemento en la parte de reflectores afuera es el tema de que, como estoy observando siempre hacia afuera, siempre viendo que el jardín del vecino está más verde, que su Ferrari es mucho más costoso, que su casa está mucho más grande, que su esposa está súper guapa, que el tipo se viste genial, eso nos genera un proceso de envidia.
Y lo voy a decir en el modelo extremo de lo que es la envidia. La envidia no es querer tener lo que tiene el otro. La envidia es que el otro no tenga lo que tiene porque yo no lo puedo tener. Y entonces en el proceso de la envidia nos empezamos a volver personas tóxicas, personas enfermizas y sobre todo personas que van alejando a la gente en función de estos procesos de envidia. Y entonces es aquí donde vamos a los reflectores adentro en función de la progresión del conocimiento y de los ciclos del pensamiento a blindar nuestro amor propio y nuestra autoestima. Nosotros no sabemos realmente las capacidades del vecino, sus talentos, su potencialidad y su experiencia para saber en el momento en el que él está. Incluso cuando criticamos a los políticos, muchos pueden ser gente honesta y otros gente corrupta, tienen un talento particular para estar ahí y de repente generar los escenarios donde se vean beneficiados. Entonces se vuelve importante que en este proceso de amor propio y de autoestima vayamos trabajando en el conocimiento personal y vayamos erradicando estas conductas que pueden ser nocivas o desfavorables. Y ya para concluir con el proceso de reflectores, la gente que siempre está mirando hacia afuera siempre se está preocupando por las cosas materiales y las presumen, cuando en la realidad, cuando estamos con los reflectores hacia adentro, nos volvemos generosos y nos dedicamos en este proceso de generosidad a ayudar a las personas. Y entonces vayamos identificando que hoy, sobre todo con este nuevo modelo de economía que se va a presentar a través de la distancia y de las redes tecnológicas, de las videoconferencias como lo estamos haciendo hoy, a buscar ayudar a la gente y a preocuparnos por el conocimiento personal, por desarrollar habilidades y competencias que nos permitan conectarnos de forma diferente con la gente en un modelo de riqueza donde podemos ayudar a los otros con el capitalismo comunitario, subsidiario y solidario que requerimos en estos momentos en el país y en el mundo. Y para terminar con el modelo de reflectores afuera, reflectores adentro, generalmente la gente que está observando hacia afuera es gente infeliz, es gente insatisfecha. ¿Por qué? Porque no están construyendo dentro de sí, para sí mismos, todos los elementos que les permitan volcarse en generosidad, en talento, en ayuda, en cooperación, en conocimiento, en desarrollo de negocios que ayuden a sus colaboradores y a sus socios estratégicos para construir un esquema de riqueza diferente. Y entonces el tema de ser infeliz es un proceso que tenemos que revisar desde nuestro ciclo del pensamiento, encontrar cuáles son las cosas que nos hacen felices, que nos hacen estar alegres y que nos permiten ser un faro de luz, un pararrayos en el mundo, en nuestra comunidad, con nuestra familia, con nuestros socios de negocio y la parte más importante, con nosotros mismos. Y entonces modelar reflectores hacia adentro representa que podamos estar en paz, que seamos felices y que estemos satisfechos con lo que tenemos. La realidad de esta pandemia, y lo escuché en la semana con otro colega coach, decía que esta pandemia es la pandemia del desapego. Todos tenemos que aprender en esta dinámica de que nada es para siempre, de que lo material hoy verdaderamente se pone en el esquema secundario porque la parte importante es el cuidado de la salud, la vida, con el objetivo de poder ir construyendo unas mejores relaciones con nuestros más próximos, nuestra familia, nuestros amigos, nuestra comunidad. Y para eso se vuelve muy importante, colegas, que trabajemos con los 3 modelos de inmunidad de la manada de los que hablamos en la mañana. El primer modelo de inmunidad con el que tenemos que trabajar es la sobrevivencia. Y en la medida en la que nos sujetemos a lo que las autoridades dicen y cuidemos la sana distancia, manejemos nuestra cubrebocas, dejemos de exponernos innecesariamente como está ocurriendo en Estados Unidos,
que hacen fiestas de COVID para infectarse y les está yendo del nabo, realmente trabajemos con un tema de prioridad en el cuidado de nuestra salud y entonces trabajemos con la primera inmunidad, que es esta situación de la inmunidad de la manada en el tema de la salud. Por supuesto, busquemos no infectarnos. Si nos infectamos, generemos las medidas necesarias para salir adelante con salud. El tercer proceso de inmunidad de manada que tenemos que desarrollar todos bajo este nuevo modelo de vida que se va a presentar y en el que una parte importante seguimos en la borrachera y en la fiesta de no entender qué está pasando en este momento, es el tema de la adaptación al cambio, de que nos podamos adaptar de forma individual y de manera colectiva a este cambio y de que esta adaptación sea necesariamente revisada en familia, conmigo mismo, con el objeto de que podamos subir todas las herramientas necesarias para nuestras nuevas circunstancias profesionales o de negocios. Hay habilidades y competencias que ya no van a servir en el nuevo modelo de vida y hay otras que llegaron para quedarse, y entonces que vayamos identificando en nuestro modelo de negocio cuáles son esas habilidades y cuáles son esas competencias que son importantes que sumemos y vayamos trabajando en ellas. Y luego la tercera inmunidad de manada que se vuelve muy importante que trabajemos, y esa es la del progreso pensando en la riqueza individual que me permita ir generando herramientas para generar una economía sustentable donde voy contratando a personas con diferentes habilidades que me ayuden más que como empleados, como socios estratégicos y generemos un proceso de prosperidad comunitario que nos haga salir rápidamente de esta crisis de salud y de la posible crisis económica que se presente en las próximas semanas o meses. Y entonces, como conclusión de esta primera parte, simplemente hacer la pregunta, si alguien quiere aportar algo, preguntar algo con la idea de transmitirlo al resto de la comunidad en este momento, y si no, pasar a la última parte del tema, que son los 5 estilos de liderazgo y cuáles pueden ser importantes en este momento en el trabajo con nuestros equipos a distancia, a través de tecnologías de la información digitales o a través de llamadas telefónicas o simplemente de alianzas estratégicas donde cada quien va haciendo su parte del trabajo y que podamos salir adelante. ¿Alguien que desee comentar algo? Bien, voy a tocar los 5 estilos de liderazgo. El estilo de liderazgo transaccional. Este estilo de liderazgo transaccional trabaja todos los días con los equipos de trabajo a partir de el premio o el castigo. Este estilo de liderazgo puede ser bueno, sin embargo, empieza a estar en desuso. Y empieza a estar en desuso porque cada vez la gente se vuelve mucho más resistente al tema del castigo, del premio, y también las leyes nos están forzando a la circunstancia de evitar el tema de las amenazas, el tema de la agresión, que van alterando la actividad emocional de la persona o de los equipos de trabajo. Entonces, bueno, ese estilo de trabajo, ese estilo de liderazgo, realmente es un estilo de liderazgo que, reitero, está en desuso, que podemos seguir utilizando y que en la medida de lo posible lo vayamos dejando hasta en un 10% de nuestra actividad, con el objeto de que sea solamente en momentos críticos y cuando debamos tomar decisiones que están afectando al resto de los equipos de trabajo por parte de una persona o un colaborador en particular. Luego viene el proceso de estilo directivo, donde todo el tiempo me estoy pasando dando directrices a la gente, que también es bueno en algunos momentos. Sin embargo, este estilo de liderazgo
evita o contiene el proceso de crecimiento de la gente, de nuestros colaboradores. Y entonces este estilo de liderazgo directivo generalmente lo tenemos que utilizar solamente en los procesos de capacitación, con gente nueva, con colaboradores nuevos o con socios estratégicos o aliados nuevos, donde les estamos transmitiendo información con la intención de que entiendan la normativa, los criterios, las políticas de la compañía y que se vayan adaptando en este proceso de subsidiariedad para efecto de que en un lapso de tiempo, 1, 2, 3, 6 meses, estén adaptados y los dejemos trabajar ya de manera autónoma. Y entonces viene el tercer estilo de liderazgo, que me parece muy importante porque es ahí donde empezamos a formar otros líderes, y se llama el estilo de liderazgo delegativo. Y entonces empiezo en un proceso de, en función de la madurez del colaborador en el equipo de trabajo, le empiezo a dedicar a delegar tareas y lo empiezo a supervisar. Este proceso de liderazgo tiene dos herramientas importantes en función de la madurez del colaborador. La primera herramienta, delegar actividades en función de sus capacidades observadas como su líder. Y luego el proceso de supervisión. Y en el proceso de supervisión está este concepto de irle enseñando en función de que le voy delegando e identifico que tiene áreas de oportunidad, irle enseñando en los procesos de supervisión. Y entonces pasamos del estilo transaccional al estilo directivo, al estilo delegativo, y aquí es donde la cosa se pone bonita y todos podemos tener o usar los 5 estilos de liderazgo. Sin embargo, sí es muy importante que en los procesos de liderazgo vayamos identificando en qué proporciones los vamos manejando. Y entonces el estilo de liderazgo motivador, que sumado al estilo de liderazgo directivo y delegativo, nos va ayudando a ser líderes cada vez más, ¿cómo se dice? Se me fue la palabra, más eficaces, y la parte más importante, mucho más carismáticos, con la intención de que las personas busquen empezar a desarrollar su propio o sus propios modelos de liderazgo en función al liderazgo que nosotros estamos ejerciendo. Y entonces este liderazgo motivacional es muy importante cuando ya tenemos personas dentro del equipo de trabajo a los que les podemos delegar no una tarea específica o un grupo de tareas específicas, sino que les empecemos a delegar proyectos enteros o incluso la administración de nuestra empresa. Y entonces es aquí cuando empezamos en el proceso de reconocimiento y de la meritocracia, que seamos verdaderamente abundantes, generosos en el proceso del reconocimiento de lo que las personas hacen bien dentro de los equipos de trabajo y que los vayamos estimulando para crecer. En la medida en la que yo voy desarrollando líderes, tengo la capacidad de salirme de esos proyectos, dejarlos administrando a ellos y yo poder desarrollar otros. Aquellas personas que tienen más de 2 negocios o más de 2 equipos de trabajo diferenciados, sí es importante que vayan modelando estos estilos de liderazgo porque les va a permitir seguir desarrollando sus negocios y entonces no tengan que atrapar el cerebro de sus colaboradores y los dejen generar no solo cerebros exponenciales, sino organizaciones exponenciales, y ese será un tema que platicaremos en otra sesión a través de otra plataforma. Y el último elemento del liderazgo, el otro estilo de liderazgo, es el estilo transformacional. Y es la suma de los 4 estilos de liderazgo. Por supuesto, en el primer estilo de liderazgo, en el transaccional, premiando a la gente en la mayor parte de las veces cuando está haciendo bien su trabajo, evitando el tema de los castigos, que además siendo adultos es innecesario,
si hay una persona que no sirve dentro de tu equipo de trabajo y que no quiere adaptarse a las nuevas circunstancias, es simplemente pues, buscar su reemplazo y que llegue una persona distinta que sí nos ayude en el proceso de nuestro negocio. Es el liderazgo transformacional. Este liderazgo donde observamos en grandes líderes que generan organizaciones exponenciales y bueno, tres elementos de las organizaciones exponenciales. Uno, que crecen a 2 dígitos de forma anual, esos que van y crecen 20, 30% anualmente, o los que se están transformando en sus crecimientos de negocios anualmente y pueden superar el 100%, que además los hay. Aquellas organizaciones donde tienen líderes prácticamente en las áreas estratégicas de todo el modelo de negocio y trabajan de forma horizontal sin que nadie tenga que estar supervisando a nadie. Lo único que se genera es un proceso de gestión organizacional donde se informa, donde se avalan procesos, donde se toman decisiones colegiadas y donde se comparten los resultados. Esas son las organizaciones exponenciales y el líder transformacional es aquel que está en el liderazgo, en la cabeza de las organizaciones, que es el lobo líder de la manada y que incluso va en la parte de atrás observando los movimientos de cada uno de sus colaboradores. Entonces, bueno, estos son los elementos de liderazgo. Ya platicaremos con David y con los otros líderes que están aquí, tanto de ADMIC como de Coemle o cualquier otra organización con la que estemos trabajando, con la idea de que vayamos modelando esta parte importante del autoconocimiento y del liderazgo que vamos a necesitar enfrentar en los próximos días, semanas, meses o años en nuestros modelos familiares y en nuestros modelos de negocios. Yo soy Jaime Rosas Albarrán, soy consultor en seguros y fianzas. Aquí hay una pregunta bastante interesante de Sidney. ¿Cómo se mantiene el buen liderazgo a distancia? Aquí es muy importante, Sidney, que trabajemos con 3 aspectos que son centrales. Que yo como líder de los equipos de trabajo esté transmitiendo de forma adecuada la información y los elementos en los procesos de gestión. Ese es muy importante y lo podemos hacer a través de estas herramientas como las videoconferencias o los WhatsApps comunitarios. Sin embargo, sí es muy importante, Sidney y colegas todos, que trabajemos con un proceso de comunicación por escrito donde vamos dejando esas directrices, esas indicaciones, esas necesidades por escrito y numerándolas como segunda parte de lo más importante a lo menos importante o de lo más urgente a lo menos urgente, con la intención de que la información quede plasmada por escrito y no haya duda de lo que yo dije. Segundo elemento, que lo priorice. Y el tercer elemento muy importante es que no deje esas directrices a la deriva, que en ese momento, dependiendo del estilo de liderazgo, trabaje con las personas y delegue de manera directiva de mi parte, o que hagamos un proceso de participación donde yo le pregunte a la persona, a ver, esta directriz en particular o esta necesidad, ¿quién se puede encargar? O yo la designe a la gente más competente. Entonces, me parece que son 3 elementos importantes. Por supuesto, estar estimulando a la gente, Sidney, como un elemento adicional. La motivación tiene que salir primero de nosotros. La motivación tiene que salir primero de nosotros. Ahorita le respondo a Romero Borja. Tiene que salir de nosotros y en estos momentos donde hay ansiedad, donde hay miedo, en nosotros seamos los líderes positivos, propositivos, entusiastas, que apapachamos a nuestra gente a distancia, que le reconocemos su trabajo, que les decimos que las cosas van a salir bien y que vamos a estar todos juntos. Eso se vuelve central. ¿Resuelta tu pregunta, Sidney?
Mientras me responde Sidney, ahora voy con Romero. Bien, el primer estilo de liderazgo, el transaccional. El segundo estilo es el delegativo o delegacional. El tercero es el directivo. Y hablé uno que es el motivacional y lo corrijo, es el participativo. Como cuarto, y ese participativo voy y busco que se involucre la gente y le reconozco. Y el quinto, el culmen del liderazgo, que reitero, todos debemos usar todos debemos tener de todos y administrarlo en función de los porcentajes o de los requerimientos que tiene nuestra organización, es el liderazgo transformacional. Bien, y entonces mientras surja alguna otra pregunta, voy concluyendo. Les decía, yo soy consultor de empresa, tengo un despacho de consultoría en la parte de seguros y de fianzas. Nos encargamos de resolver los problemas de las personas desde el punto de vista de la previsión a través de la transferencia de riesgos con las compañías de seguros y con las compañías de fianzas para temas personales, familiares o empresariales. Adicionalmente, me dedico a dar coaching a pequeñas, por supuesto a profesionistas independientes, agentes de seguros y de fianzas y adicionalmente a dueños de empresas que tienen necesidades específicas de desarrollar sus equipos de trabajo y de desarrollar sus modelos de negocio y sus planes de negocio. Y la otra herramienta, también me dedico a dar capacitación y formación. Debo reconocer que para mí no es usual usar una plataforma donde la única interacción es preguntas o respuestas escritas. Soy un animal de convivencia con la gente. En la mañana hicimos una videoconferencia, un taller donde pudimos generar una interacción porque la gente me escuchaba y me respondía. Y entonces el Face Live es una herramienta que vamos a utilizar aprovechando y agradeciendo la iniciativa de mi querido David Barroso de ADMIC, con la idea específica de que podamos ir dando este tipo de capacitaciones y de que vayamos vinculándonos en el proceso del conocimiento. Y bien, ¿algún teléfono de contacto? Sí, por supuesto. Ahí les va, si quieren anotar mi teléfono, y también les voy a dar un correo electrónico y una página de internet a través de donde nos pueden contactar. El teléfono es 477-208-2455. La página se llama en Facebook RS Lidex Seguros y Fianzas, que es donde están conectados, y ahí adicionalmente están registrados los correos electrónicos de contacto. Quien nos quiera contactar de manera particular, adelante. Quien desee proponer temas adicionales de los que quieran platicar en cuanto a autoconocimiento, liderazgo, trabajo en equipo, por supuesto, adelante. Y quien quiera asesoría personalizada en el tema de seguros o de fianzas, por supuesto que estamos a sus órdenes. Somos especialistas en ayudar a los profesionistas independientes y a los empresarios a volverse sujetos de afianzamiento para que puedan trabajar con el gobierno federal, con estados, con municipios y con particulares cuando tengan que garantizar los contratos de obra de productos o servicios a través de una fianza. Ahí somos especialistas y te podemos llevar en este modelo de ser sujeto de fianza para que puedas generar tu modelo de negocio en estos segmentos de mercado si aún no lo haces, o en ayudarte a complementar tus líneas de afianzamiento o garantía si ya estás teniendo problemas de saturación en el sector con alguna compañía en particular. Agradezco infinitamente a ADMIC, agradezco a Diana López, agradezco a los amigos de Socios PYME, a los socios de Organización COEMLE, Organización Empresarial de León, y por supuesto esta capacidad de que nos podamos comunicar
para efecto de ir transmitiendo conocimiento, experiencia y desarrollar habilidades y competencias. Muchas gracias a todos. ¿Alguna otra pregunta para finalizar? Mis recomendaciones básicas para esta temporada, Sydney. Dos cuestiones importantes en el tema de ingresos. Identifica dentro de tu patrimonio, en el patrimonio que tienes, qué puedes convertir inmediatamente en dinero si se vuelve necesario, o de dónde puedes, a partir de los ingresos actuales, de dónde puedes generar un fondo de ahorros inmediatos para poder solventar las circunstancias que se presenten en las próximas semanas si es que efectivamente llega la crisis. Y la segunda cuestión importante en este modelo de negocio en el que estamos revisando, seguramente ya viste cuáles de los gastos que tienes actualmente puedes contener, cuáles puedes reducir, cuáles puedes cancelar o cuáles puedes reestructurar. Si tienes deudas, evalúa qué puedes reestructurar en este momento. Si tienes gastos de los cuales ya puedes prescindir en este nuevo modelo de trabajo en casa, por ejemplo, nosotros estamos evaluando vender una de nuestras propiedades donde tenemos la oficina y adicionalmente devolver uno de los vehículos que tenemos en arrendamiento, porque ya la sana distancia y la tecnología llegaron para quedarse. Entonces, esas son dos recomendaciones importantes que te hago o que les hago a todos en el tema 1 de evaluar cómo está nuestro patrimonio y qué podemos convertir en líquido en este momento, o si tenemos los suficientes fondos de ahorro para solventar siguientes semanas o meses, y el tema de la contención de gastos. ¿Alguien más? Bien, pues con esto terminamos. Agradecemos infinitamente su participación y veremos ir sumando cada vez más temas y por supuesto que más gente pueda tener acceso a esta información y que todos nos vayamos ayudando en esta nueva economía solidaria. Ok, me piden que ponga mis datos por el chat, déjenme veo, que son de las cosas que tengo que aprender. Si me dices, Diana, ¿cómo? Gracias, gracias a todos. Gracias. Pues no encuentro por dónde escribir. Jaime Rosas Albarrán, la página de internet rslidex.mx, mi correo electrónico jaime.rosas@rsconexion.mx y por supuesto la página en Facebook que se llama RSLidex Seguros y Fianzas, y ahí encuentran todos nuestros datos. Muchas gracias a todos, buenas tardes. Sigan siendo felices.